César Espinosa y Fernando Vivas los estamos acompañando en Ampliación de Noticias, edición de los domingos. César, tenemos ahora como en nuestro último bloque a unos invitados muy interesantes porque ellos van a ser parte de una cumbre de comunicación política, que es una ciencia que no solo nos hace falta, la estamos viviendo ya con la campaña electoral que se nos avecina y que ya hay varios profesionales embarcados en hacer primero conocidos y luego convincentes a los candidatos. Estamos acompañados de Henry Rafael, que es el organizador de EDIRCOM, que es el nombre de esta cumbre, y de Pablo Pérez Paladino, que es un analista y consultor político en Argentina, que ha venido como conferencista para esta cumbre. Nos decía en la pausa Pablo que él ha estado en los dos lados, ahora está como consultor, pero también ha trabajado en la Dirección de Comunicaciones de nada menos que el Ministerio del Interior en Argentina, durante el gobierno de Macri, ¿cierto? Por favor, Henry, cuéntanos en qué consiste básicamente el evento de EDIRCOM, que va a ser entre el martes y el jueves próximo, y cuáles son sus ejes temáticos y tus invitados, además de Pablo. Sí, Fernando, primero gracias por la entrevista y por supuesto a RPP, que es la casa que nos apoya para esta edición nueva de EDIRCOM, que es la 8ª edición de esta cumbre de comunicación política. Agradecido también con el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros, que siendo una profesión que aparenta estar alejada del ámbito de la comunicación política, hoy, desde hace 2 años, ha entendido de que ser un partícipe activo y incentivar la reflexión, el análisis del debate político tiene que ver con la transversalidad de las políticas públicas, ¿no? Y de la Universidad Española UNIR, que son los organismos con los que estamos organizando este EDIRCOM, que tiene un carácter especial, ¿no? Este EDIRCOM, además de tener a 7 conferencistas internacionales, Pablo es uno de ellos, estará también Malena Dib, que es la directora de comunicaciones del gobierno de la Presidencia y Consejo de Ministros de Gabinete de Argentina, va a estar con nosotros Danilo Morales, que es el asesor de las 2 campañas presidenciales de Bukele. Va a dar una conferencia, videoconferencia, la hija del presidente de Bolivia, que fue la encargada de hacer toda la campaña. La hija de Rodrigo Paz. La hija de Rodrigo Paz. Y está en Madrid. Y bueno, se me están olvidando algunos otros nombres, pero ellos van a ser los conferencistas internacionales encargados de la capacitación en comunicación política a empresarios, políticos, candidatos, porque este es un evento que además del componente de capacitación, tiene un componente de networking, de relacionamiento y de análisis por el país. Tenemos al presidente de la CONFIEB, al presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, la presidenta de CADE, varias empresas públicas y privadas analizando cuáles son los retos del país en el próximo quinquenio. Nos va a acompañar la ministra de Economía, la ministra de Inclusión Social y el ministro de Producción. Todo esto en el marco también del auspicio, por decirlo así, y la participación del mismo presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces es un espacio donde en esos paneles vamos a estar hablando sobre los retos del país hacia el próximo quinquenio y finalmente también en ese mismo espacio, vamos a tener a las encuestadoras dándonos a conocer cómo es la profundidad de la problemática hoy de los estudios de mercado. Va a estar Omar Castro, SPI, y Urpi Torrado de Datum. Y finalmente, sí, como cereza, vamos a tener, solo termino con esto, a los candidatos presidenciales. Tenemos 8 candidatos presidenciales confirmados en el programa del evento. Confirmados, o sea, más seguros que el CADE, que no los tuvo. El CADE no estuvieron y yo lamento que no hayan estado. Yo soy parte del comité ejecutivo de CADE, así que lamento que no hubieran estado en CADE, pero parece que ahora a la cercanía ya propia del proceso electoral y ya con las elecciones primarias que tenemos hoy, por lo menos nosotros hemos logrado que Rafael López Aliaga, Fili Bates, Roberto Quiabra, José Luna, el candidato ganador del APRA, Miguel del Castillo, por su lado del partido de... No recuerdo el nombre de... Primero la Gente. Primero la Gente, tienes razón. El señor José Luna y Fiorella Molinelli estén en el evento.
Muy bien, entonces ahí no solo va a haber comunicación, sino también directamente cómo se comunican los candidatos. Bueno, ¿cómo está, señor Pablo? Le saluda César Espinosa desde Arequipa. Yo Hola, quería César. preguntarle yo un poquito más referente a lo que son ya las campañas y las tendencias de la comunicación en estos últimos años. Estamos yendo a un modelo en Latinoamérica que apunta a lo emocional, a lo digital, o los candidatos apuntan a la polarización, es decir, a dividir en blanco o negro, no admiten ellos otro tipo de matices. ¿Qué tipo de tendencia comunicacional está reinando en Latinoamérica? Bueno, hay un poco de todo lo que vos decís, porque la verdad que los procesos electorales que vivimos este año en América Latina, Argentina estuvo muy cruzada por elecciones legislativas que se dieron en casi todas las provincias, y hubo un poco de todo eso, ¿sí? Hubo por un lado fragmentación en la oferta electoral, ¿sí? Vimos que muchos partidos políticos presentaron sus candidatos. También vemos que la discusión se está dando en los extremos, ¿sí? En donde los espacios de centro, de los espacios más moderados, les es difícil hacer pie, les es difícil poder interpelar a la ciudadanía. Vemos ahora también en las últimas elecciones que se dieron en Chile, en donde un espacio de derecha contra un espacio de izquierda terminaron en el balotaje. Por ahí la única excepción que va a estar interesante preguntarlo en el evento tiene que ver con Bolivia, en donde dos candidatos de derecha llegaron al balotaje. Obviamente tiene que ver con un contexto de desintegración muy fuerte del partido de Evo Morales, del MAS, después de muchos años. Y obviamente después está el paso de, bueno, cómo se interpela a la ciudadanía. Bueno, ahí está, me parece que lo más desafiante, y es algo que nos vamos a estar centrando mucho en el evento, que tiene que ver con las nuevas tecnologías, cómo la inteligencia artificial hoy también está jugando un papel fundamental en los ámbitos digitales, ¿sí? Pero no solamente es el ámbito digital el determinante, sigue siendo importante el territorio, sigue siendo importante el vínculo, lo emocional juega un papel fundamental en todas las elecciones. Digo, esto no es algo nuevo, sino que lo emocional sigue siendo un valor importantísimo a la hora de poder interpelar a la ciudadanía. Y ahí está, digo, el carisma, la habilidad que tiene el político, que tiene el candidato, como para ver de qué manera logra terminar de convencer a su electorado. Y obviamente recién charlábamos un poco el escenario peruano, en donde hay tantos candidatos, bueno, cómo se sobresale, cómo se distingue uno del otro. Claro, exacto. Quizá lo emocional no es nada nuevo y ha pesado siempre. Lo nuevo puede ser que lo emocional no esté tan ligado a una convicción ideológica, ¿no? Eso quizás ha permitido que en Bolivia candidaten dos de la derecha. Y podría ser el caso peruano también, que tengamos a dos derechistas disputando la segunda vuelta. Ya lo hemos tenido una vez con PPK y Keiko Fujimori. ¿Podría, Pablo, por favor, analizar este elemento, ¿no? De qué tanto nos estamos desideologizando, o por el contrario, sí ideologizando, y la emocionalidad radica más en ver este candidato, sin importar que sea derecha, izquierda, ni siquiera entiendo de dónde es, está cubriendo mis expectativas fundamentales. Sí. A ver, es muy buena la pregunta. Las emociones, obviamente, que en cualquier ser humano van cambiando a medida que vamos transitando esta vida. Yo creo que hoy las emociones están por encima de las ideologías, y las emociones tienden a llevar a la gente tratar de sostener lo que tiene, ¿sí? ¿En qué me refiero cuando digo esto? Es decir, bueno, el candidato, los candidatos que llegan, bueno, ¿con quién voy a perder menos? ¿Sí? ¿Quién me va a quitar lo que yo tengo? ¿Sí? Sobre todo en América Latina, donde el segmento de clase media, media baja es muy amplio, ¿sí? Entonces, la gente se ha esforzado mucho por conseguir algo, entonces empieza a analizar las propuestas y las políticas en términos de decir, bueno, yo voy a votar a alguien que me quite lo menos posible, ¿sí? Hoy charlábamos un poco antes de entrar al programa con respecto al conflicto que ustedes analizaban antes entre Chile y Perú por la frontera con los venezolanos. Bueno, ahí también hay cuestiones de decir, bueno, ¿quién me va a sacar el empleo?
¿sí? Van a venir venezolanos a sacarme el empleo, entonces yo quiero a alguien que tenga mano dura, ¿sí? Que ponga los límites, que ponga un discurso más militarista, ¿sí? En cambio tengo cuestiones más de derechos sociales, etcétera, etcétera, entonces me voy a oponer al candidato que venga a recortar o a hacer recortes en cuestiones sociales. Bueno, las emociones van cambiando, ¿sí? Van desarrollándose, van obviamente evolucionando en función de cómo crece la sociedad. Y la cuestión entiendo que pasa mucho más por ahí, digo, de entender no tanto las ideologías y ni hablar de los espacios partidarios, en cómo se fueron erosionando los espacios políticos, los partidos tradicionales, que fueron perdiendo relevancia, fueron perdiendo contención a la ciudadanía. Y bueno, ahí también hay una cuestión de que la gente termina votando en función de sus propios intereses. Claro. Y Henry, la IA está en todos lados ahora. ¿Cómo ves tú esto de la IA en esta campaña electoral? ¿Cuál es tu análisis? ¿Crees que va a ser preponderante utilizar esta herramienta o vamos a tener que combatir más bien a esta herramienta? No, es claro que las herramientas están a disposición y van a ser indudablemente una herramienta muy usada para el proceso electoral. Yo lo que vengo diciendo es que al tener 39 campañas presidenciales y entre ellas tener candidatos a senadores y a diputados de estos 39 partidos, la vorágine del aprovechamiento de las redes digitales va a tener un reto, que es cómo hacer que ese proceso de enamorar o de atraer a través de la estrategia digital se convierta en votos. Y allí es donde está el gran reto, porque todo el mundo va a utilizar la inteligencia artificial o la comunicación digital para generar un impacto o generar un enamoramiento, pero de allí a generar votos. Para eso yo lo concluyo diciendo, necesitas una estrategia táctica subsegmentada, muy especial, operación y estructura, ¿no? Y no le dejo en el Perú a dar valor al trabajo territorial o al trabajo terrestre, ¿no? Por la naturaleza propia del país. Bueno, muchísimas gracias, Henry Rafael. Muchísimas gracias a Pablo Pérez Paladino. Nos quedamos con su idea de que la gente vota por el que menos le va a quitar. No por el que menos le va a dar, porque no me creo en promesas, pero sí analizo amenazas, por el que menos me va a quitar. Buena definición.